Pensó que era solo otra noche de su turno en el hospital de la prisión hasta que entró en la celda y escuchó la última petición del prisionero, solo horas antes de su ejecución. Nadie esperaba lo que haría a continuación. Quédense hasta el final porque esta historia les romperá el corazón y los dejará pensando en ella mucho tiempo después. Antes de sumergirnos en el tema, no olviden darle me gusta a este vídeo, suscribirse y decirme en los comentarios desde dónde lo están viendo. Ahora, comencemos. Rebecca Martínez había trabajado como enfermera en la penitenciaría estatal de Riverside durante 8 años. A los 32 años, lo había visto todo: huesos rotos en peleas, sobredosis por sustancias de contrabando, ataques cardíacos de hombres que no podían manejar el estrés de la vida tras las rejas. Había cosido heridas, administrado medicamentos y visto a hombres dar su último aliento en camas de hospital estériles rodeados de paredes de concreto en lugar de familiares. Pero nada la había preparado para lo que sucedería la noche del 15 de marzo, la noche que cambiaría su comprensión de la misericordia, la compasión y lo que realmente significa ser humano. La prisión estaba más silenciosa de lo habitual. La mayoría de los reclusos estaban encerrados por la noche, y los únicos sonidos que resonaban por los pasillos eran el zumbido distante de las luces fluorescentes y el ocasional ruido metálico de las puertas metálicas. Rebecca hacía sus rondas metódicamente, revisando a los pacientes con un susurro contra el suelo pulido. Siempre había estado en el ala médica. Sus zapatos blandos apenas se diferenciaban de los del resto del personal médico. Donde otros veían criminales y asesinos, Rebecca veía gente destrozada. Trataba a cada paciente con la misma delicadeza que le daría a cualquiera. Independientemente de lo que hubieran hecho para llegar allí, sus colegas a veces susurraban que era demasiado blanda para este trabajo, demasiado amable para un lugar lleno de los individuos más peligrosos de la sociedad. Pero Rebecca creía que todos merecían la dignidad humana básica, especialmente cuando sufrían. Esa noche, llevaba sus suministros habituales: un pequeño maletín médico con vendas, termómetros, tensiómetros y analgésicos. Su portapapeles contenía los nombres de 7 reclusos que necesitaba revisar antes de que terminara su turno a medianoche. 6 visitas de rutina por enfermedades crónicas y resurtidos de medicamentos. Pero el 7º nombre de su lista era diferente. El 7º nombre pertenecía a alguien a quien nunca había conocido. Marcus Thompson, de 38 años, cuya ejecución estaba prevista para 18 horas. Rebecca se detuvo frente a la puerta de su celda, leyendo las breves notas médicas adjuntas a su expediente. No tenía enfermedades crónicas, ni tratamientos en curso, ni recetas. La única anotación era una solicitud de evaluación médica final antes de su ejecución. El protocolo estándar para garantizar que estuviera físicamente apto para morir. Respiró hondo y golpeó suavemente el marco metálico de la puerta. El hombre que estaba dentro levantó la vista desde el borde de su estrecha cama. Marcus era alto y delgado, con el pelo canoso en las sienes y una mirada profunda que ella no esperaba. No era lo que había imaginado. No había ira en su expresión, ni la dureza que solía ver en los reclusos de larga duración. En cambio, parecía cansado, resignado, pero de alguna manera tranquilo. «Buenas noches», dijo en voz baja, entrando en el pequeño espacio. «Soy Rebecca, la enfermera de noche. Estoy aquí para hacerle su revisión médica». Marcus asintió y se levantó lentamente, con movimientos cuidadosos y pausados. «Gracias por venir. Sé que probablemente tenga otros pacientes que atender». Rebecca quedó impresionada por su amabilidad y su forma de hablar. Había leído su expediente antes de venir. Marcus había sido condenado por robo a mano armada que resultó en la muerte de un empleado de una tienda hacía 15 años. Había mantenido su inocencia durante el juicio y las apelaciones, alegando que el arma se había disparado accidentalmente durante un forcejeo. Si era culpable o inocente no era asunto suyo esa noche. Su trabajo era simplemente asegurarse de que estuviera médicamente estable. Siguió los procedimientos habituales. Presión arterial normal. Frecuencia cardíaca ligeramente elevada, pero dentro de límites aceptables. Temperatura normal. Reflejos buenos. Mientras trabajaba, Marcus la observaba con silenciosa curiosidad, como si estudiara su rostro, memorizándolo. «¿Cómo te sientes esta noche?», preguntó ella, guardando el estetoscopio. «¿Algo de dolor? ¿Dificultad para respirar? ¿Malestar en el pecho?» «Físicamente, estoy bien», respondió él. «¿Emocionalmente?»
Bueno, esa es otra historia. Rebecca terminó de escribir sus notas, pero se quedó pensando. Algo en este hombre la intrigaba. No encajaba con el perfil que esperaba de alguien que se enfrentaba a una ejecución. Había una dulzura en él, una tristeza que parecía más profunda que el miedo a la muerte. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Marcus de repente, con la voz apenas por encima de un susurro. Por supuesto. Bajó la mirada hacia sus manos y luego la volvió a mirar. ¿Crees en la redención? ¿Crees que una persona puede cambiar incluso después de haber hecho algo terrible? Rebecca dejó su portapapeles y lo miró fijamente. En 8 años de trabajo en esta prisión, ningún recluso le había hecho una pregunta tan profunda. La mayoría se centraba en sus dolencias físicas, sus quejas sobre el tratamiento, su enojo con el sistema. Pero Marcus preguntaba por algo mucho más profundo. Creo que la gente puede cambiar, dijo con cuidado. Lo he visto suceder incluso aquí. ¿Por qué lo preguntas? Marcus guardó silencio un largo rato. Sus ojos se centraron en algo más allá de las paredes de su celda. Porque tengo una petición, un último deseo, supongo que se podría llamar así, pero no es lo que se podría pensar. Rebecca sintió que se le aceleraba el corazón. Había oído hablar de las últimas peticiones antes de la ejecución. Normalmente, implicaban comidas finales, llamadas telefónicas a familiares, visitas del clero. A veces los reclusos pedían libros o música específicos, pero algo en el tono de Marcus sugería que su petición era diferente. ¿Qué es?, preguntó, sentándose en la única silla de plástico junto a la suya. Cama. Marcus respiró hondo, como si se armara de valor para lo que iba a decir. Hay una mujer llamada Catherine Wells. Vive a unas 3 horas de aquí, en un pequeño pueblo llamado Millbrook. Hace 15 años. Su esposo David era el dependiente de la tienda que murió durante mi intento de robo. Rebecca sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No se esperaba esto. He pasado 15 años aquí pensando en ella. Marcus continuó. Me pregunto cómo estará, si tendrá hijos, si alguna vez se volverá a casar, si habrá podido encontrar la paz. Le escribí cartas a lo largo de los años, pero nunca las envié. No pensé que quisiera saber de mí y no quería causarle más dolor. Metió la mano debajo de su delgado colchón y sacó una caja de zapatos. Dentro había docenas de cartas escritas a mano, cada una dirigida a Catherine Wells con una caligrafía cuidada. Sé que esto es inusual, y sé que es. Asking a lot, but my last wish isn't for myself, it's for her. I want her to know that I'm sorry. Not you sorry that I got caught. Not sorry that I'm going to die, but truly sorry for what I took from her. I want her to know that I think about David every day, that I pray for both of them every night, and that if I could trade places with him, I would do it without hesitation. Rebecca stared at the box of letters, her mind racing. This wasn't a typical last request. This was something that could potentially bring more pain to a woman who had already suffered enough, but it could also bring closure, healing, peace. Marcus, she said slowly. Have you talked about what this meant to her? Opening old wounds right before your execution. Every day for 15 years, he replied. That's why I never sent the letters. But now, with 18 hours left, I realize that my silence might be more selfish than my words. What if she needs to hear this? What if she's been waiting for an apology that I've been too afraid to give? Rebecca looked at this man who was about to die, who was spending his final hours thinking not about himself, but about the woman whose life had forever changed. She talked about Catherine Wells somewhere out there, possibly still carrying the weight of her husband's death. What exactly are you asking me to do? Marcus reached into the shoebox and pulled out a single envelope, different from all the others. This one was sealed, the paper slightly yellowed with age. I want you to deliver this letter to Catherine personally, not mail it, not leave it on her doorstep, but hand it to her yourself. I want someone to look her in the eyes and tell her that these words come from a man who spent his last day on earth thinking about her pain instead of his own. Rebecca felt her hands trembling as she stared at the envelope. The weight of what he was asking hit her like a physical blow. Drive 3 hours to find a widow whose husband had been killed by the man sitting in front of her. Look this woman in the face hours before his execution. Marcus and deliver a message from her husband's killer. Use time and nurse, not a messenger service. I can't just leave my home and drive across the state to deliver your letter.
I know what I'm asking is impossible, he said quietly. I know it goes against every rule, every protocol, but sometimes the right thing to do isn't the easy thing or the legal thing. Rebecca stood up abruptly, passing the small confines of the cell. This was insane. She could lose her job, face legal consecuencias, destruir su carrera. Pero al volver a mirar a Marcus, vio algo en sus ojos que la detuvo en seco. No era desesperación ni manipulación. Era remordimiento genuino. El tipo de dolor que surge al cargar con la culpa durante 15 años. ¿Por qué yo?, preguntó. ¿Por qué no preguntarle al capellán, a un trabajador social o a alguien cuyo trabajo realmente implique este tipo de cosas? Porque en 8 años trabajando aquí, eres la primera persona que me miró como si aún fuera humana. Cuando entraste esta noche, no viste a un asesino ni a un monstruo. Viste a alguien que estaba sufriendo. Eso me dice que entiendes algo sobre la compasión que otros tal vez no. Rebecca volvió a sentarse, con la mente dándole vueltas. Pensó en su propia vida, sus propios arrepentimientos, las veces que había deseado la oportunidad de disculparse por cosas que había hecho mal, pero sus errores nunca le habían costado la vida a nadie. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si aparecer en su puerta le causa más trauma? Marcus asintió lentamente. Ese es un riesgo en el que he pensado a diario durante 15 años. Pero esto es lo que sé de Catherine Wells. Tras la muerte de David, creó un grupo de apoyo para familias de víctimas de delitos. Trabaja como voluntaria en un centro de crisis. Convirtió su dolor en algo que ayuda a otras personas a sanar. ¿Cómo sabes todo esto? Marcus parecía avergonzado. Puede que les haya pedido a otros reclusos que la buscaran en línea cuando tenían acceso a la computadora. Nunca la contacté, nunca invadí su privacidad directamente, pero necesitaba saber que estaba bien. Necesitaba saber que la muerte de David no la destruyó por completo. Rebecca sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Este hombre había pasado 15 años velando en secreto por el bienestar de la viuda de su víctima, cargando con el peso de su dolor junto con su propia culpa. Hay algo más, continuó Marcus. En mi investigación sobre Catherine, descubrí que nunca tuvo hijos. David murió cuando ella tenía 28 años y nunca se volvió a casar. Pasó los últimos 15 años sola. Y no puedo evitar preguntarme si parte de esa soledad proviene de no haber tenido nunca el cierre que merecía. La celda quedó en silencio, salvo por los sonidos distantes de la prisión al caer la noche. Rebecca miró fijamente la carta en sus manos, sintiendo el peso de 15 años de culpa y arrepentimiento presionados entre esas páginas. ¿Qué dice la carta? Le hablo de David, de cómo pienso en él cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Le digo que he imaginado la vida que podría haber vivido, los hijos que podría haber tenido con ella, el abuelo en el que podría haberse convertido. Le digo que entiendo si me odia, si mis palabras le traen dolor en lugar de paz. Pero también le digo que la muerte de David me cambió de maneras que la prisión nunca podría. Marcus se acercó a la pequeña ventana de su celda, mirando hacia el estacionamiento donde en pocas horas se reunirían manifestantes y simpatizantes para su ejecución. Le digo que encontré a Dios aquí. No la religión conveniente que algunos reclusos afirman para despertar compasión, sino una fe verdadera que nació del remordimiento genuino. Le hablo del programa de alfabetización que inicié, enseñando a otros reclusos a leer y escribir. Le cuento del dinero que he ahorrado en mi trabajo en la prisión y que quiero donar a organizaciones de derechos de las víctimas. Le digo que, aunque no puedo revivir a David, he intentado honrar su memoria convirtiéndome en alguien a quien tal vez no le habría dado vergüenza conocer. Rebecca se secó las lágrimas que no se había dado cuenta de que caían. Había trabajado en esta prisión durante 8 años, había visto a cientos de reclusas, había escuchado innumerables historias de soba y súplicas manipuladoras, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía real. La carta no pide perdón. Marcus continuó. No merezco eso, y no la insultaría pidiéndoselo. La carta simplemente le da información que tiene derecho a saber. El hombre que mató a su esposo dedicó sus últimos 15 años a convertirse en alguien digno de la misericordia que ella podría elegir brindar. Rebecca miró su reloj. Eran casi las 11 de la noche. A Marcus le quedaban menos de 14 horas de vida. Si iba a hacer esto, tendría que irse en la próxima hora para conducir hasta Millbrook y regresar antes de su siguiente turno. ¿Qué pasa si no la encuentro? ¿Y si se muda o se niega a verme?
Entonces al menos sabré que alguien lo intentó, que alguien se preocupó lo suficiente por hacer lo correcto como para arriesgar algo por una desconocida. Rebecca se puso de pie de nuevo, su decisión cristalizándose en su mente. Se había hecho enfermera porque quería curar a la gente, aliviar el sufrimiento donde quiera que lo encontrara. Tal vez la curación no siempre ocurría en una cama de hospital con medicamentos y vendajes. Tal vez a veces la curación requería conducir 3 horas para decir palabras que podrían marcar la diferencia. Almas libres. Lo haré, dijo en voz baja. Marcus cerró los ojos y sus hombros se relajaron de alivio. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí, pero tengo condiciones, continuó Rebecca. Entregaré tu carta, pero no le mentiré sobre quién soy ni por qué estoy allí. Le contaré exactamente lo que pasó, que me pediste que viniera y que te ejecutarán mañana. Tiene derecho a saberlo todo antes de decidir si lee o no tus palabras. Marcus asintió con énfasis. No lo querría de otra manera. Rebecca tomó la carta y la guardó en su maletín médico junto con el estetoscopio y el tensiómetro. ¡Qué compañeros de cama tan raros!, pensó. Herramientas para salvar vidas y palabras de un moribundo. Y Marcus, dijo, volviéndose para mirarlo por última vez. Quiero que sepas que, tanto si Catherine te perdona como si no, tanto si esto le trae paz como dolor, esta noche me has enseñado algo sobre el poder del remordimiento genuino. Eso también importa. Mientras Rebecca salía de la celda de Marcus Thompson y se dirigía al estacionamiento de la prisión, no tenía ni idea de que estaba a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre la justicia, la misericordia y la posibilidad de redención. El viaje a Millbrook se extendía ante ella. 3 horas para pensar qué le diría a una mujer cuya vida había sido alterada para siempre por el hombre que moriría mañana. La carretera se extendía interminable ante Rebecca mientras conducía en la oscuridad hacia Millbrook. Sus manos aferraban el volante con más fuerza de la necesaria. Sus nudillos blancos contra el cuero negro. La carta reposaba en el asiento del copiloto como un ser vivo, irradiando una energía que podía sentir incluso sin mirarla. Había llamado para decir que estaba enferma por el resto de su turno, algo que nunca había hecho en 8 años trabajando en Riverside. La mentira le había salido fácil. Demasiado fácil, quizás. Pero ¿qué otra opción tenía? Decirle a su supervisor que conducía 3 horas para entregar la carta de disculpa de un condenado a muerte a la viuda de su víctima. La internarían para una evaluación psiquiátrica. La radio sonaba suavemente de fondo, pero Rebecca apenas la oía. Su mente se llenaba de preguntas que no podía responder. ¿Y si Catherine Wells se había mudado? ¿Y si le había cerrado la puerta en las narices a Rebecca? ¿Y si todo este viaje había sido un error que causaría más daño que alivio? Pero debajo de todos esos miedos había algo más, algo que había estado creciendo desde que salió de la celda de Marcus. Una sensación de propósito que no había sentido en años. Se había convertido en enfermera para ayudar a la gente, para aliviar el sufrimiento, para marcar la diferencia en el mundo. En algún momento del camino, esa misión se había reducido a tomar la presión arterial y dispensar medicamentos. Esta noche se sentía como la primera vez en años que realmente estaba haciendo algo que importaba. El GPS de su teléfono anunció que le quedaban 2 horas para llegar a su destino. 2 horas para decidir qué le diría a Catherine Wells. 2 horas para prepararse para una conversación que podría cambiar 2 vidas para siempre. Rebecca pensó en Marcus, solo en su celda, contando las horas hasta su ejecución. Se preguntó si estaría durmiendo o despierto, mirando al techo, pensando en David Wells y en la vida que se había truncado hacía 15 años. Se preguntó si estaría rezando, si tendría miedo, si se arrepentiría de haberle pedido que hiciera ese viaje. Los kilómetros transcurrieron en una confusión de oscuridad y farolas. Rebecca se detuvo una vez para cargar gasolina y tomar un café. Le temblaban ligeramente las manos al pagarle al cajero. El joven detrás del mostrador la miró con preocupación, preguntándole si estaba bien. Ella logró sonreír y le dijo que estaba bien, solo cansada de un turno largo. Otra mentira. ¿Pero qué más podía decir? Al volver a la carretera, Rebecca se dio cuenta de que estaba llorando. No los dramáticos sollozos de dolor o miedo, sino las silenciosas lágrimas que brotan cuando finalmente comprendes el peso de lo que llevas encima. Cargaba con 15 años de culpa, 15 años de disculpas no expresadas, 15 años de la desesperada necesidad de redención de un hombre.
pero también cargaba con algo más. Esperanza. La esperanza de que las palabras pudieran sanar, de que la verdad pudiera liberar a la gente, de que la misericordia aún fuera posible en un mundo que a menudo parecía carente de ella. El pueblo de Millbrook parecía un espejismo en la oscuridad, pequeño y tranquilo. El tipo de lugar donde todos sabían lo que hacían los demás. Rebecca condujo lentamente por las calles vacías, buscando alguna señal de vida. Unas pocas luces del porche brillaban cálidamente, y podía ver el parpadeo azul de las pantallas de televisión a través de las ventanas de la sala. Gente normal viviendo vidas normales. Sin saber que una desconocida pasaba por su pueblo en una misión que traería sanación o desamor, encontró la dirección de Catherine usando el GPS de su teléfono. Una pequeña casa blanca con persianas azules en Maple Street. El jardín estaba bien cuidado, con parterres que sugerían a alguien que se preocupaba por la belleza incluso en medio de las dificultades de la vida. Una sola luz brillaba en lo que parecía ser la ventana de la sala. Rebecca aparcó al otro lado de la calle y se sentó en su coche, mirando la casa. Entre esas paredes vivía una mujer que había sido cambiada para siempre por el hombre que Rebecca acababa de dejar atrás. Catherine Wells, ahora de 43 años, que había pasado los últimos 15 años viviendo con una pérdida que la mayoría de la gente no podía imaginar. El reloj en su tablero marcaba las 2:47 de la madrugada. Rebecca se dio cuenta con un sobresalto de que no podía llamar a la puerta de nadie a esa hora. Tendría que esperar hasta la mañana, lo que significaba que tal vez no regresaría a la prisión antes de la ejecución de Marcus. La idea la llenó de pánico. ¿Y si él moría creyendo que ella le había fallado? ¿Y si sus últimos pensamientos eran de decepción? ¿Que su último deseo no se había cumplido? Sacó su teléfono y buscó un hotel cercano, encontrando un pequeño bed and breakfast a pocas cuadras. La dueña, una anciana en bata, la miró con recelo, pero aceptó el pago en efectivo por una habitación. Rebecca apenas dormía, dando vueltas en la cama mientras pensaba en qué le diría a Catherine por la mañana. A las 7 de la mañana, Rebecca estaba sentada en su auto de alquiler frente a la casa de Catherine, observando cómo se encendían las luces en las ventanas. Vio una figura pasar por la ventana de la cocina y su corazón comenzó a latir con fuerza. Era el momento. Ya no había vuelta atrás. Subió por el sendero principal con piernas temblorosas. La carta aferrada en su mano como un salvavidas. El aire de la mañana era fresco y limpio, con el aroma de las rosas que crecían junto al porche de Catherine. Rebecca levantó la mano para llamar, pero dudó. Una vez que llamara a esa puerta, todo cambiaría para Catherine, para Marcus, para ella misma. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, sobresaltándola. Una mujer de cabello rubio canoso y ojos amables estaba en el umbral, con un sencillo vestido azul y una expresión de curiosa preocupación. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Catherine con voz suave pero cautelosa. Rebecca sintió que se le secaba la boca. Era Catherine Wells, la mujer cuyo esposo había muerto hacía 15 años. La mujer que había convertido su dolor en una misión para ayudar a los demás. Parecía mayor de lo que era, pero había una fuerza en su porte que hablaba de alguien que había sobrevivido a lo impensable y encontrado la manera de seguir viviendo. Señora Wells, me llamo Rebecca Martínez. Soy enfermera en la penitenciaría estatal de Riverside. Necesito hablarle de Marcus Thompson. El rostro de Catherine palideció y se agarró al marco de la puerta para apoyarse. Marcus Thompson, ¿el hombre que mató a David? Sí, señora. Lo van a ejecutar hoy. Y me pidió que le trajera algo. ¿Puedo pasar? Catherine la miró fijamente un buen rato. Sus ojos buscaban en el rostro de Rebecca señales de engaño o peligro. Finalmente, se hizo a un lado y le hizo un gesto a Rebecca para que entrara. La sala de estar era cálida y acogedora, llena de fotografías y recuerdos que hablaban de una vida bien vivida a pesar de la tragedia. Rebecca vio varias fotos de un joven con una sonrisa amable, presumiblemente David Wells. También había fotos de Catherine con varios grupos de personas, evidencia del trabajo comunitario que Marcus había mencionado. Por favor, siéntese, dijo Catherine, sentándose en una silla frente a Rebecca. Debo admitir que esto fue lo último que esperaba al despertar esta mañana. Rebecca se sentó en el borde del sofá, todavía agarrando la carta. Señora Wells, quiero que sepa que nunca antes había hecho algo así. Marcus Thompson me pidió que le entregara esta carta personalmente, y casi le dije que no, pero había algo en él, algo que me hizo creer que era importante.
Los ojos de Catherine se fijaron en el sobre que Rebecca tenía en las manos. ¿Qué quiere? Después de 15 años, ¿qué podría decirme? No sé exactamente qué dice la carta, pero puedo decirle lo que me dijo. Dijo que ha pensado en usted y en David todos los días desde el robo. Dijo que ha pasado 15 años cargando con el peso de lo que hizo. Y quería que supieras que lo sentía. No solo que lamentaba que lo atraparan, sino que lamentaba de verdad lo que te arrebató. A Catherine se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad lo van a ejecutar hoy? Sí, señora. Dentro de unas 10 horas. Catherine guardó silencio un buen rato, mirando la carta. Sabes, yo también he pensado en él a lo largo de los años. Me he preguntado si alguna vez sintió remordimiento. Si alguna vez pensó en David como persona en lugar de como un simple obstáculo en su camino. Ha habido noches en las que no he podido dormir. En las que solo deseaba oírle decir que lo sentía. Extendió la mano lentamente y tomó la carta de las manos de Rebecca. Le temblaban los dedos al sostenerla. Esta última comunicación del hombre que cambió su vida para siempre. También quería que supieras, continuó Rebecca, que ha intentado ser mejor persona. Ha enseñado a leer a otros reclusos. Ha encontrado la fe. Ha donado el poco dinero que ha ganado a organizaciones de derechos de las víctimas. Dijo que no podía traer de vuelta a David, pero intentó honrar su memoria convirtiéndose en alguien de quien David no se habría avergonzado. Catherine miró a Rebecca con sorpresa. Dijo que esas fueron sus palabras exactas. Durante varios minutos, las dos mujeres permanecieron en silencio, con el peso del momento apoderándose de ellas como una manta. Finalmente, Catherine habló. ¿Te importaría quedarte mientras leo esto? No creo que pueda hacerlo sola. Rebecca asintió, sintiéndose honrada de que le confiaran un momento tan íntimo. Catherine abrió el sobre con cuidado y desdobló las páginas. Sus ojos recorrieron lentamente las palabras escritas a mano, deteniéndose de vez en cuando para releer algún pasaje. Rebecca observó cómo una serie de emociones cruzaban su rostro. Tristeza, ira, sorpresa y algo que podría haber sido paz. Cuando Catherine terminó de leer, dobló la carta con cuidado y la apretó contra su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no parecían lágrimas de dolor. «Se acuerda de David», susurró. Habla de la risa de David, de cómo siempre ayudaba a los clientes mayores a llevar la compra a sus coches. ¿Cómo podía saber esas cosas? Creo que pasó 15 años aprendiendo sobre el hombre que mató, dijo Rebecca en voz baja. Aprendiendo sobre la vida que truncó. Catherine se secó los ojos y miró a Rebecca con una nueva intensidad. Hay algo que necesito decirte. Algo que nunca le he dicho a nadie. La noche antes de que David muriera, tuvimos una pelea. Una pelea estúpida y sin sentido por dinero, sobre si podríamos permitirnos irnos de vacaciones ese verano. Las últimas palabras que le dije a mi esposo fueron de enojo, y he cargado con esa culpa durante 15 años. Rebecca sintió una profunda pena por esta mujer que había estado cargando con su propio arrepentimiento. Marcus escribe en esta carta que espera que David supiera cuánto lo amaba. Que espera que los últimos pensamientos de David fueran sobre nuestros felices recuerdos juntos, no sobre nuestra pelea. Él no podía saber de nuestra pelea, pero de alguna manera comprendió que yo podría necesitar escuchar esas palabras. Catherine se levantó y se acercó a la repisa donde una gran fotografía de David dominaba la vitrina. Tocó el cristal suavemente, como si le acariciara la cara. Necesito preguntarle algo, dijo, volviéndose hacia Rebecca. ¿Hay alguna manera de que pueda verlo antes de que sea demasiado tarde? A Rebecca se le encogió el corazón. Señora Wells, no creo que sea posible. Las ejecuciones se programan con mucha precisión y existen protocolos estrictos sobre quién puede visitar a los condenados a muerte. Incluso si pudiera organizarlo, nunca llegarías a tiempo. Catherine sintió caer los hombros decepcionada. Quería decirle algo. Quería que supiera que lo perdono. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bendición. Rebecca sintió que se le ponía la piel de gallina al comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Esta mujer que tenía todo el derecho a odiar a Marcus Thompson, que había pasado 15 años viviendo con las consecuencias de sus actos, estaba optando por el perdón. Señora Wells, dijo Rebecca con cautela. Tengo que conducir de vuelta a la prisión. Probablemente no llegue a tiempo para ver a Marcus antes de su ejecución, pero si hay alguna posibilidad,
Cualquier mensaje que quieras que intente transmitir. Catherine se secó los ojos y regresó a su silla, sentándose con el movimiento decidido de quien ha tomado una decisión. Sí, dijo con firmeza. Hay algo que quiero que le digas. Rebecca condujo entre el tráfico matutino con las palabras de Catherine resonando en su mente. Dile que David también lo habría perdonado. Dile que el amor es más fuerte que la muerte y que la misericordia siempre es posible. Dile que me devolvió algo que creía haber perdido para siempre. La capacidad de soltar la ira y elegir la paz. Llegó a la penitenciaría estatal de Riverside con 20 minutos de ventaja. El estacionamiento estaba lleno de manifestantes, furgonetas de prensa y familiares de otros reclusos. Rebecca se abrió paso entre la multitud. Su placa de enfermera le permitió pasar el control de seguridad más rápido que a los demás que esperaban afuera. Encontró a Marcus en la celda de detención junto a la cámara de ejecución. Sus ojos se abrieron de par en par al verla. La esperanza y el miedo se reflejaban en su rostro. La encontré, dijo Rebecca sin aliento. Te entregué tu carta. Marcus cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué dijo? Te perdona, Marcus. Dijo que David también te habría perdonado. Dijo que tu carta le dio algo que había estado buscando durante 15 años. Paz. Por primera vez desde que Rebecca lo conocía, Marcus sonrió. Una sonrisa genuina llena de gratitud y algo que parecía redención. Gracias, susurró. Gracias por darme la oportunidad de arreglar las cosas. 15 minutos después, Marcus Thompson fue declarado muerto. Pero en sus últimos momentos, no estaba solo con su culpa. Llevaba consigo el perdón de una mujer que eligió la misericordia sobre el odio, el amor sobre la venganza. Rebecca regresó a su trabajo en la prisión. Pero había cambiado para siempre. Había presenciado algo milagroso esa noche. El poder del arrepentimiento genuino para transformar no solo a quien busca el perdón, sino a quien lo ofrece. A veces, la sanación no ocurre en una habitación de hospital con medicinas y máquinas. A veces ocurre en un viaje de 3 horas en la oscuridad, llevando palabras que tienen el poder de liberar 2 almas. A veces, lo más importante que podemos hacer es simplemente estar dispuestos a transmitir un mensaje de esperanza a quien lo necesita. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Rebecca? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para leer más historias reales increíbles que te devolverán la fe en la humanidad.